Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habla para ustedes vuestro hermano evangelista José Librado Cabrera. En este momento nos disponemos a leer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar desde aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Que Dios añada bendición a su santa palabra. En este día vamos a hablar concerniente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios habla, Dios exhortando a todas las naciones, exhortando a todos, aleluya, ser viviente. Hay una alerta urgente de parte de Dios para toda la humanidad. La Biblia dice en Jeremías capítulo 22, verso 29, tierra, 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 oíd palabra de Jehová. La cuestión es, y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere llamar la atención de toda la humanidad, de cada individuo que está sobre la tierra? Que Dios insta a que entendamos, aleluya, y procuremos oír la palabra de Jehová. Primeramente, la palabra de Dios es pan que descendió del cielo. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La Biblia dice que en los postreros tiempos Dios enviaría señales, y de la única forma que nosotros podemos percatarnos de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos es a través de su palabra. La palabra de Dios es también la profecía de la iglesia. La Biblia dice que marchítese la hierba y marchítese la flor, pero nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios es irrefutable. La palabra de Dios es tangible. La palabra de Dios es algo que tarde o temprano se cumplirá. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra ciertamente no pasarán, dijo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo. La profecía del Señor Jesús se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Todas las cosas, todos los eventos, todas las señales, aleluya, hacia su retorno apuntala hacia el fin del siglo. La Biblia dice, hablando de la palabra de Dios, que en una ocasión Jesucristo venía de una travesía desde el mar y se hospedó en casa de Simón Pedro. Y dice la Biblia que mientras Jesucristo, aleluya, estaba en la casa de Pedro, salió a ver el panorama y se encontró que había una gran muchedumbre que estaba alrededor de la puerta. No cabían en casa. Jesús estaba predicando la palabra como acabamos de leer. Dice la Biblia que Jesucristo, aleluya, la fama de Jesús se extendió por toda Galilea, por todo Decápolis, en Jerusalén, en todos sus alrededores. Tanto que cuando Jesús se mencionaba que Jesús estaba en casa o en cualquier lugar, inmediatamente los enfermos y todas las personas que tenían cualquier clase de necesidad se agroveraba, buscaba el rostro de Jesús. Lo dice la Biblia. En esta ocasión, 4 hombres llevaban un paralítico, un hombre que, dicha la palabra, no podía caminar, era paralítico, pero era llevado por 4 hombres, hombres de fe, hombres que sabían de que Jesús estaba en un lugar específico y prendieron y buscaron a aquel hombre para que viese a Jesús. Cuando llegan a aquella casa, se encuentran de que no podían ver a Jesús, pues habían tanta gente que no podían penetrar. Las personas estaban tan atentos a la palabra de Jesús que no abrieron paso para aquel hombre, para que fuese visto por Jesús. Pero no se quedaron ahí, el obstáculo estaba, pero ellos buscaron otro remedio, otra vía para poder ver a Jesús. Lo importante muchas veces cuando queremos algo de parte de Dios, de parte de Jesús, siempre encontraremos obstáculos en medio nuestro, encontraremos paredes, encontraremos piedras, encontraremos personas negativas en contra de nuestra perspectiva positiva para ver a Jesús. Pero ellos no se quedaron ahí. Dice las escrituras que ellos fueron alrededor y subieron hacia aquel techo.
un hogar que no era de ellos, una casa que no era de ellos. Ellos penetraron, querían ver a Jesús a cualquier costo, de manera que subieron allá hacia el caballete de aquel lugar, hacia la cima de la casa, y dice que descubrieron aquella casa. Y no solamente eso, se dieron cuenta que todavía no podían ver a Jesús, estaban tan deseosos, tan ansiosos de escuchar a Jesús, pero había todavía un obstáculo, habían paredes de madera, había otras cosas que no permitían que ellos estuviese frente a Jesús. Dice las escrituras que ellos rompieron y abrieron una abertura, hicieron un hoyo en aquel lugar y extraordinariamente, como si fuera de película, así bajaron aquel paralítico mientras Jesús hablaba la palabra. Me imagino que Jesús detuvo el mensaje. Todos los ojos se percataron de que un paralítico descendía del techo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Jesucristo detuvo el mensaje e inmediatamente llamó la atención de él y Jesús le atendió como siempre Dios lo hace. Cuando buscamos la presencia de Jesús o la presencia de Dios, bendito sea su nombre, Dios hace lo que él sabe hacer, lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Dios siempre, aleluya, actúa y recorre todas, aleluya, nuestra perspectiva y no solamente nosotros llegamos donde está Él, sino que también se acerca a nosotros. La Biblia dice que Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Usó siempre la palabra. Nótese que Jesucristo no vino con una agenda ni con periódicos de aquel tiempo o noticias extrañas añadidas. Él vino con la palabra de Dios, la palabra que había recibido del Padre. Dice la Biblia que la palabra de Dios siempre permanece para siempre. La Biblia dice que la palabra de Dios, aleluya, debe reinar en nosotros, porque hay necesidades internas del hombre, aleluya, que necesitan ser suplidas. Deben ser, aleluya, es la comida del alma, es el alimento del espíritu. La palabra de Dios se presta para estas cosas. Sea Dios glorificado. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente debemos de afincarnos o pensar solamente en las cosas materiales, porque las cosas materiales son efímeras, las cosas materiales pasan. Aún nuestra propia vida, nuestra propia humanidad, muchos de los que están posiblemente mirando este programa y muchas personas cristianas o no cristianas, amigos, aleluya, recuerdan a lo mejor si tienen 40 años, recuerdan a lo mejor cuando tenían 15 o tenían 12, han sido transformados. ¿Por qué? Porque todo en la tierra pasa, los años no perdonan, pero tengo buena noticia. Dios tiene perdón para todos nosotros. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la flor del campo y que la flor, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo más importante, buscar el rostro de Dios, buscar lo que sacia la sed de nuestra alma. La Biblia dice también, según el profeta Amós, capítulo 8, verso 11, he aquí, dice Jehová, vienen días en los cuales enviaré hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabras de Jehová, dice la Biblia. Dice la Biblia que en los últimos tiempos irán errantes de mar a mar, de sur al oeste, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso es tan importante de que nosotros nos nutramos, busquemos, almacenemos lo que es la palabra permanente de Dios. Aleluya, aquel paralítico buscó la palabra de Dios. Ellos 4 hombres fueron llenos de la gracia de Dios, recibieron lo que estaban buscando. Igual usted puede estar en una necesidad. Y déjeme decirle que la parálisis que tenía aquel paralítico es lo que está pasando en muchas iglesias, es lo que está pasando en muchos cristianos, eso es lo que está pasando en muchos amigos. Hay una parálisis que no nos deja avanzar, que no nos deja obtener nuestra misión, nuestra meta. Pero cuando entendemos que en la palabra de Dios hay vida y que la palabra de Dios, aún las cosas muertas, tornan a la vida, porque la palabra de Dios no es dicha por un ídolo, es dicho por un Dios viviente, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando Dios dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logos, la palabra, el verbo viviente, ese era Jesús. No hay otra palabra que se llama rema, es la palabra del Dios viviente, la palabra que opera de una forma específica en la necesidad del hombre. Esa es la palabra que nosotros tenemos que entender, porque la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 24, en el verso 35, dice
el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dijo el Señor. Sea Dios glorificado. La palabra debe ser predicada en todos los lugares. Es parte de la dinámica de Dios. Decir que, y así es una parte de la profecía. La Biblia dice que el Evangelio de Jesucristo debe ser predicado en todas partes del mundo. Y después que la palabra, no otra, esta palabra que estamos predicando aquí, sea predicado en todos los rincones de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin conforme a las escrituras, juicio, calamidades, cosas que el hombre ni se imagina de cabalgar sobre este globo terráqueo. Pero ese es otro tema. Déjame decirte que la palabra de Dios no solamente habla de profecía, también habla de la misericordia de Dios. La palabra de Dios debe existir en nosotros. Dios dice en su palabra que ha buscado hombre que se metan en la brecha, que se intervenga entre el mundo y él. Aleluya, anda buscando hombre que hagan vallado y que se ponga al favor de la tierra para Dios enviarlo, para que la humanidad sea, aleluya, libre de los juicios que se aproximan en breve. La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que Dios le reveló a Moisés para que el pueblo se dirigiera y tuviera ordenanza, tuvieran orden en aquel pueblo tan grande. La palabra de Dios no dejará de ser. Dice la Biblia en Isaías 55, verso 11, que así como desciende la nieve y la lluvia del cielo y viene hacia la tierra y no vuelve hacia atrás, sino que hace a lo que Dios le ha dicho que haga, no tornará a él vacía. Así es la palabra de Dios. Mientras yo predico su palabra, hay algo que está aconteciendo. Hay un ejército espiritual, hay una fuerza sobrenatural que se llama Espíritu Santo de Dios, que aleluya, que avalancha, que soporta el fundamento de la palabra que estamos predicando. No importa si tu problema es parálisis, no importa si tu problema es frialdad, no importa si tu problema, aleluya, es la paranoia, si tu problema es el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de terror, sino un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio para vencer las adversidades. No tiene que ser a través de su palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, usted puede acercarse a Dios, no importa su condición social, no importa su tamaño, no importa si eres flaco o eres gordo o eres viejo o eres joven o eres niño. Si puede entender esta palabra, la palabra de Dios es para todo. Dice las escrituras que Dios es el Dios viviente. Él se encarnó en la palabra y la palabra habitó en nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Dios es real y esa es la bendición que tenemos de Él, que todas las cosas que Él dice, Él las cumple. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión dice la Biblia que fue Jesús invitado a una de las sinagogas de su tiempo y predicaba en aquel lugar, enseñaba la palabra de Dios. Dice la Biblia que en esa ocasión una mujer que tenía 18 años, encorvada, con espíritu de enfermedad, porque hay muchas clases de enfermedades. Hay enfermedades espontáneas, virales, y hay enfermedades por demonios. Dice la Biblia que en esa ocasión aquella mujer estaba poseída por 18 años, estaba enjorobada. Aleluya, no sabemos si fue un martes, me parece que fue un sábado, en el día del Señor en aquel tiempo, conforme a la cultura judaica. Dice la Biblia que Jesucristo la vio así y le dijo, mujer, enderezate. En otra palabra, ha llegado el momento de tu, aleluya, de tu parálisis, de tu doblez. Levántate. Dice la Biblia que cuando Jesús pronunció su palabra, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que trae convicción a nuestras vidas, aquella mujer que estaba sufriendo por 18 años, cautiva de un mal que ningún médico en su tiempo pudo ayudarla, ni aun el predicador de su tiempo hizo nada. El sacerdote que estaba ahí parece, no es que no le preocupaba, sino que no tenía la cura, el antídoto para esa enfermedad, pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, las cosas se normalizan. Cuando llega Jesús, no importa la parálisis, no importa si es paralítico, no importa si es ciego, no importa si es leproso, no importa si tiene sangrado, si tiene cáncer, si tiene diabetes, la palabra de Dios es útil, aleluya, no solamente para corregir, para instruirnos, sino que la palabra de Dios es salud para todo aquel que cree. Esta es la palabra del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Dice la palabra que en una ocasión a través de Jesucristo predicaba en Decápolis y dice la Biblia que trató
aleluya, trató de enmendar todas las cosas que aquel pueblo no tenía. Una de ellas era la falta de fe. Por la falta de fe, dice la Biblia, que no pudo Jesús hacer muchos milagros en aquel lugar. Una de las cosas que atan las manos de Dios, hacen que Dios no opere, es la falta de fe. Mientras yo predico esta palabra aquí, a lo mejor usted está en necesidad, a lo mejor hay algo que obstaculiza algo en tu vida, pero si necesitas, aleluya, que recibir liberación, a lo mejor necesita, aleluya, tener una nueva visión, un nuevo despertar, una nueva visión en las cosas que tú tienes que emprender. Necesitamos y Dios necesita de ti que te acerque con Él por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es real, Dios está con su pueblo. La Biblia dice que cuando Dios hace una promesa, Él no aborta sus pactos. Dios cumple su palabra y está dispuesto no solamente en esta noche o en esta tarde o en este día. Dios siempre, Él no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, de manera que Él resucitó al tercer día y Él está con nosotros. Él lo dice su palabra, que si nosotros nos pusiésemos de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, en cualquier cosa, si le pedimos a Él cualquier cosa, Él la haría por nosotros. Pero tenemos que movernos a través de la fe, porque la fe mueve montaña. Dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos, no solamente a la montaña, le diríamos a la higuera, cualquier problema, quítate y ponte a un lado. Y dice la Biblia, ¿qué se haría? Porque Dios es real, porque sin Dios, aleluya, no podemos hacer nada, pero en Dios estamos completos. Aleluya, espero en el nombre del Señor de que estas palabras hayan servido, aleluya, de estímulo a tu vida. No sé cuáles son tus problemas, aleluya, pero creo que el Dios que hizo un milagro en la antigüedad, el Dios que liberó a aquel paralítico, aquel Dios que levantó a aquella mujer encorvada, aquel Dios que liberó leproso, aquel Dios que liberó a ciego, aquel Dios que hizo multitudes de milagros. Está dispuesto a hacerlo esta noche para ti también. Solamente cree. Voy a hacer una oración creyendo de que, y ponte en la mano donde tú crees que tiene una enfermedad, porque creemos de que Jesucristo sigue operando a través del Espíritu Santo. Para la fe no hay distancia. Y oro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, en el nombre de Jesús, envío tu palabra para cualquier persona que pueda, que esté escuchando o que pueda escuchar este mensaje, que sea, aleluya, Espíritu Santo de Dios, libera, toca de una forma en especial la llaga, la herida, la enfermedad, aleluya, una transformación genuina. Dios mío, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, de antemano por las obras, por la maniobra poderosa que tú estás haciendo. Tú eres un Dios real, eres un Dios vivo. Gracias, te damos la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe liberación para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Habló para ti vuestro hermano José Librado Cabrera. Dios te bendiga.